¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Empréndete, la diferencia entre querer y hacer, con un gusto de que nos estén acompañando a través de esta frecuencia máxima 106.7 LFM, transmitiendo al mundo entero a través de www.maxima1067.fm. Les damos la más cordial de las bienvenidas como cada lunes, miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche. Yo presento en la consola auditiva, nos acompaña Luis Octavio, asistiendo a la producción de este programa, Eli Castro, y una servidora en este micrófono, Alejandra Pérez. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Empréndete con Alejandra Pérez, Facebook, Twitter, @AleEmpréndete, y también que nos estén visitando a nuestra página web, que es www.emprendete.com.mx. ¡Ay, Chihuahua! Un montonal de lugares por donde nos pueden seguir. Y que bueno, el día de hoy, por supuesto, como cada lunes, miércoles y viernes, como ya lo repetí, siempre tenemos invitadazos, temazos, y que bueno, una parte súper primordial, yo siempre he dicho, sin ventas no hay paraíso. ¡Wow! Pues ¡Qué no, bonita! pues no, si ¡Qué bonito! no hay negocio, no hay changarro, se acaba, se termina. Y el día de hoy precisamente vamos a estar platicando sobre cómo enamorar a tus clientes. Y para ello, ya lo escucharon, ya se presentó solo. Nos acompaña el doctor Roach. Él cuenta con un doctorado en comportamiento organizacional y humano, y además con una excelente trayectoria de capacitar todo el tiempo a grandes empresas, grandes empresarios, estar también acompañando a grandes personalidades. Bienvenido, doctor Roach. Un placer, Ale, estar aquí contigo este Mira, en la cámara 2017. podemos saludar. Saludos a la cámara. Un placer y un honor estar acá en Guadalajara, aquí contigo en tu programa, que además pues tienes muchos seguidores, te felicito. Gracias. Y que este año sea el mejor año. Fíjate lo que Así digo. debe de ser siempre, cada año el mejor año. Este año. No me interesan los demás. Muy bien. Me interesa mi Ale. Y algo importante que acabas de decir es esto, ¿no? Me encantó. Sin ventas no hay paraíso. Así es. Sí. Y aparte todavía tenemos el descaro de decir, a mí no me gustan las ventas. No, terrible. Pero el tema es que además no es algo teórico. Claro. Es algo tan tangible que vivimos, lo creas o no, las consecuencias de ello. Por eso es muy importante esta capacidad de entender que hay que actualizarnos. Así es. Que en las ventas nunca se terminan, porque como se mueve el mercado y se mueve el cliente, tú tienes que usar esos movimientos para estar en punto. Para usarlos a favor siempre. Claro, porque las ventas no son recetas. Y hay algo bien importante, muchas veces nos enfocamos que no está mal por el producto que estamos ofreciendo, por la oficina bonita, por el empaque bonito, por todos esos detalles que son importantes, pero de repente podemos dejar un poquito de lado las ventas. Y es la parte fundamental, es el pilar de una empresa. Y me encantaría como adentrarnos desde un inicio al tema, doctor Roach, cómo enamorar a los clientes, porque yo creo que si tenemos esta parte resuelta, lo que sucede en el exterior no nos va a mover. No solo eso, fíjate algo muy importante. Cuando tú tienes ventas, y no solo ventas, quiero aclarar. Una cosa es tener ventas y otra cosa es tener buenos clientes. Okay. Por eso yo hablo de tener y de enamorar a tus clientes, porque alguien puede vender por abajo de sus costos y sus ventas múltiples a bajo costo, por abajo de lo que él produce, lo llevan a la quiebra. Bien. Entonces, el arte de vender no solo es vender. Es venderse bien. No. Okay. Es poder vender, ojo, dando un servicio de valor a tus clientes. Bien. Y no se trata de saber, sino de poder hacerlo. Okay. El trabajo que yo hago en los entrenamientos que doy a fuerzas de ventas, a directivos, a organizaciones y a nuevos emprendedores, es justamente eso. A mí no me interesa que sepan. Para saber hay libros, está el internet. A mí me interesa que puedan. Okay. Y poder es conectarte con la realidad. Y conectarte con la realidad es tocar la incertidumbre de la realidad. ¿Y ahora cómo le hacemos todo eso? Y entonces, de eso vamos a hacer. Bien. ¿Cómo tocar la incertidumbre de la realidad? Enamorando a tus clientes. Entonces te explico. Primero, la realidad es incierta. Tiene incertidumbre. Aquellos que quieran que la realidad sea como su mente dice, se equivocan. Bien. Por eso, una persona conceptualmente tiene ideas e ideales.
y las ideas y las ideales son teoría, nunca práctica. Bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que se desesperan y entran en pánico porque la realidad es incertidumbre, es sorpresiva, es no programada. Hoy Ejemplo. con todas las técnicas que tenemos de investigación, Ujú. no tienes un 100% de pronosticación ni siquiera del clima. Así es. O sea, tú ves en el clima soleado y llueve. Sí. Y además, el cuate que pronostica el clima dice porcentaje de probabilidades de que haya soleado y pone 80% y llovió. Yo he estado en ciudades así. Sí. Y entonces digo, con toda la tecnología que tenemos y ni siquiera podemos predecir el clima, es un dato tan preciso para entender que la realidad es incierta. Tú no tienes la certeza de que saliendo de aquí sigas viva, ni yo tampoco. Así es. Entonces tampoco tenemos nada. Entonces hay gente que se está muriendo que sigue viva. Y gente que estaba perfectamente sana que se muere. Entonces esto sucede también en las empresas. Empresas que hoy están vendiendo, si se descuidan de enamorar a sus clientes y se enfocan en sus teorías, en sus conceptos, en sus recetas, pueden perderse y cerrarse. Entonces, ¿cómo nos preparamos para esa incertidumbre? Bien. Número 1, fíjate. Para manejarte la incertidumbre tienes que entender que enamorar a tus clientes no es un acto, es una serie de actos continuos todos los días. Bien. Así como enamoras a tu esposo todos los días. Así como enamoras a tus hijos todos los días. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque todos los días cambia la realidad y cambia su interior. Y por eso hay días en que te odian y días en que te quieren. Ahora, número 2, saber que la incertidumbre de la vida, porque tú no naciste con manual. Además, Ale, tú ya tienes hijos. Sí. Cuando nació tu hijo, traía manual de qué, cómo educarlo, qué regañarlo, qué no, que, ¿verdad que no? No, pues no, ahorita. Esa es otra gran incertidumbre que es una creación. Cuando creas una empresa, no sabes si la gente lo va a comprar, no, si va a crecer o no. Si ahorita lo ama, al rato no. Ese es el tema. Entonces tenemos que vivir en esta sensibilidad del momento incierto. Pero esta incertidumbre nos lleva a tener sentimientos que no sabemos qué son. Esto tiene que ver con el valor agregado que dicen, ahora es el servicio al cliente, el valor agregado y todo este tema. No. Ok. ¿Por qué no tiene que ver con el valor agregado? Porque otra vez el valor agregado es un concepto teórico de la mente que miente. Bien. Esto tiene que ver con la capacidad de conectar, no el momento, sino en el momento en el que tú y el cliente están haciendo una operación. ¿Y eso cómo se Y eso es cuando logra? empiezas a desarrollar en tu interior un trabajo de fortaleza interior. Cuando empiezas a ser consciente de que la realidad tiene que ser tu prioridad. Es decir, que leas la realidad sin mentirte. Si eres gritona, si tienes un carácter explosivo, si tienes una herida porque sufriste abandono de chica y por eso ahora eres codependiente, si eres una persona demasiado aprensiva porque eres insegura de ti misma, tienes que conocerlo. Okay. No se trata de ocultar tus errores, se trata de salir con ellos. Okay. Y de salir con ellos agarrado de la mano. Y de decirle a la persona con la que estás, mira, yo te puedo ayudar en esto, pero aquí traigo mi error, que es este. Ay, disculpa. Si aparece, ya sabes que ando con él. Y si aparece, yo pago el costo de que este aparezca. Voy a tratar de que no aparezca. Pero ¿y eso qué tiene todo que ver con las ventas? Ese es a lo que voy, porque esto es lo que enamora a un cliente. Entonces, cada persona... Lo que enamora a un cliente es ser honesto. Ser original. Honesto. Honesto. ¿Qué es ser honesto? Tener la capacidad de leer cómo te sientes y qué de lo que yo tengo te puede ser útil. Y tener la capacidad de leer lo que yo estoy haciendo para mostrarte no mentiras, sino lo que puedo hacer en tu empresa. Y cuando esto sucede y lo cumplo, entonces te enamoro como cliente. El día de hoy estamos platicando con el Dr. Roach sobre cómo enamorar a tus clientes. Y regresando, me gustaría que nos dijeras, o sea, que primero vas y te haces compadre acá al cliente y le dices, mira, yo aquí, allá, pues ya. Y ya que te conté todo, porque mira, fui bien honesto contigo, ya después me compras. Regresando de corte, vámonos a música y esto es Emprendete, la diferencia entre querer y hacer. Gracias.